Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos la información más candente y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy, damas y caballeros, tenemos una noticia que sinceramente ha puesto a muchos a hablar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las relaciones de celebridades, y en particular, en un giro inesperado que ha sacudido los cimientos de la opinión pública. Vamos a hablar de Hande Erçel, la deslumbrante actriz turca que ha conquistado corazones, y de un movimiento suyo que ha dejado a más de uno con la boca abierta, especialmente en lo que respecta a la nueva pareja de su ex, Kerem Bürsin. Sí, han leído bien. Lo que Hande ha hecho o dicho o quizás incluso no dicho, respecto a la flamante relación de Kerem, está dando mucho de qué hablar. Si son fans de Hande de Kerem, o simplemente disfrutan de un buen drama celebrity, quédense con nosotros porque esto se pone muy interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de noticias, si aún no lo han hecho, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Denle al botón rojo, activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones, porque aquí siempre tenemos algo nuevo y emocionante para ustedes. Y ahora sí, vamos al lío. Como muchos de ustedes sabrán, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue una de las más seguidas y queridas en Turquía y más allá. Juntos protagonizaron Sen Kalkapm y su química en pantalla se trasladó rápidamente a la vida real, convirtiéndose en una pareja de ensueño para millones de seguidores. Su noviazgo duró un tiempo considerable y parecía ir viento en popa, pero como suele suceder en este mundo, las cosas cambiaron. Se separaron, y aunque fue un golpe para muchos de sus fans, cada uno siguió su camino. Y ahora, es Kerem Bürsin quien ha sido visto públicamente con una nueva pareja, la también actriz y modelo Hakan Atipoglu, ¿no? Bueno, la que ha sido vista con él es la actriz y modelo Yasemin Kayalen. Ojo a los nombres. Kerem Bürsin y Yasemin Kayalen han sido fotografiados juntos en varias ocasiones, y aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente su relación, las imágenes y los gestos sugieren que hay algo más que una simple amistad. Esto, por supuesto, ha encendido las redes sociales y los medios de comunicación. Pero aquí viene lo interesante, la parte que nos trae hoy a todos reunidos. ¿Qué opina Hande Erçel de esta nueva etapa de Kerem? ¿Ha dicho algo? ¿Ha reaccionado de alguna manera? Pues bien, lo sorprendente es que Hande Erçel, hasta ahora, ha mantenido un silencio casi absoluto. Y este silencio en el mundo de las celebridades, a menudo grita más que 1000 palabras. Imaginen la presión. Ustedes son una figura pública, una de las actrices más populares del momento, y de repente su expareja, con quien compartieron tanto, inicia una nueva relación que está en boca de todos. Lo más natural, o lo que la gente esperaría, es una reacción, una declaración, quizás un "le deseo lo mejor", o incluso un comentario más picante, dependiendo de las circunstancias de la ruptura. Pero Hande, con su habitual elegancia y discreción, ha optado por una estrategia diferente, el silencio. Y este silencio, como decíamos, ha sido interpretado de 1000 maneras. Algunos dicen que es una señal de madurez y respeto. Que Hande ha pasado página por completo y no le da importancia a la vida amorosa de su ex. Que está enfocada en su carrera, en sus proyectos, y que la vida de Kerem ya no es asunto suyo. Otros, sin embargo, lo ven como una forma de mantener la intriga, de dejar que el tiempo hable, o quizás, y esta es la teoría más jugosa, de que este silencio esconde algo más profundo. ¿Podría ser que Hande esté estratégicamente esperando el momento oportuno para pronunciarse? O tal vez, su silencio es su manera de decir que ya no le afecta, pero lo hace de una manera tan sutil que nos hace preguntarnos si realmente es así. Lo que sí hemos visto es que Hande Erçel sigue brillando con luz propia. Sus redes sociales están repletas de imágenes de sus viajes, de sus proyectos de moda, de su trabajo como embajadora de diversas marcas. Se la ve feliz, radiante y completamente inmersa en su mundo. Esto, para muchos, es la prueba definitiva de que ella está en otro nivel, ajena a los dimes y diretes de la vida sentimental de Kerem. Sin embargo, los fans más acérrimos de la pareja, Kerem Hande, no dejan de buscar pistas y de especular. Analizan cada una de sus publicaciones, cada uno de sus me gusta, cada uno de sus comentarios, en busca de una señal, de una indirecta, de algo que confirme o niegue sus teorías. Y aquí es donde entra en juego la bromita. El título de hoy, la bromita de Hande Erçel a la nueva pareja de Kerem Bürsin, sorprende. ¿Qué significa realmente? ¿Hay alguna broma oculta? ¿Algo que Hande haya dicho o hecho de forma disimulada?
Algunos medios y fans han especulado con la posibilidad de que Ande al no de si hallar nada, esté en realidad lanzando una sutil bromita. Una bromita en el sentido de que su ausencia de comentarios, su aparente indiferencia, es en sí misma una declaración de intenciones. Es como si dijera, yo ya estoy en otra liga, mi vida es tan plena y exitosa que no necesito comentar la vida de nadie más. Y esta actitud para muchos es precisamente lo que sorprende y lo que, en cierto modo, es una bromita muy bien jugada. Piensen en ello desde otra perspectiva. Si Ande hubiera reaccionado de forma exagerada, o con comentarios negativos, eso sí que habría sido noticia, y quizás una noticia no muy favorable para su imagen. Pero al optar por el silencio y mantener su propia trayectoria impecable, ella se posiciona en una situación de fuerza y elegancia. Es como si dijera, no me afectas, mi vida es mi vida, y la tuya es la tuya. Cada uno por su lado, y yo voy viento en popa. Esta estrategia, de hecho, ha sido muy efectiva para muchos artistas que prefieren no entrar en polémicas. Además, no podemos olvidar que las relaciones de celebridades son a menudo objeto de un escrutinio público extremo. Cualquier comentario o acción de Ande podría ser malinterpretado, magnificado y utilizado para generar más controversia. Al mantenerse al margen, Ande protege su privacidad y su imagen pública. Y esta protección, para muchos, es la mayor bromita de todas. Es el no darles a los medios y a los curiosos la satisfacción de una reacción, de un drama público. Por otro lado, es importante recordar que las personas son complejas y que las emociones también lo son. Quizás Ande sí sienta algo, pero ha decidido gestionarlo de manera privada. Quizás haya superado la ruptura por completo y simplemente no le interese hablar de Kerem. O tal vez, y esta es la especulación más romántica, ella todavía guarda un cariño especial, pero entiende que lo mejor es seguir adelante. Sea cual sea la verdad, su actitud ha generado un debate interesante sobre cómo las figuras públicas manejan sus relaciones pasadas y presentes en el ojo público. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ande Erçel continúa siendo una fuerza imparable en el mundo del entretenimiento. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y admiradas. Y su forma de gestionar esta situación, con una aparente serenidad y un enfoque en su carrera, solo ha solidificado aún más su estatus. La bromita a la que nos referimos en el título, en realidad, es la propia elegancia y el enfoque de Ande en su propio éxito, que eclipsa cualquier posible drama. En resumen, la nueva pareja de Kerem Bürsin, Yasemin Kayalen, está generando mucho revuelo, y la reacción de Ande Erçel ha sido su silencio estratégico. Este silencio, más que una ausencia de palabras, se interpreta como una poderosa declaración de su enfoque en su propia vida y carrera, una actitud que muchos consideran una bromita brillante y sorprendente. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la situación. Hemos explorado el silencio de Ande Erçel ante la nueva relación de Kerem Bürsin y hemos desglosado el posible significado de esta aparente bromita, que ha sorprendido a muchos. Hemos visto cómo en el mundo de las celebridades el silencio puede ser tan ruidoso como cualquier declaración. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias y los análisis más interesantes del mundo del espectáculo. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el silencio de Ande es una señal de madurez o de algo más? ¿Qué piensan de las relaciones de celebridades en general? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle al botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.